Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Quiero que si usted va a escuchar, preste toda su atención, y si va a leer, sea minucioso, sea cuidadoso al leer. Hay mucha información en estos versículos y a la vez mucha revelación. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire cómo describe a este personaje bestial del cual estamos hablando, de quien llevará un ascenso hacia el poder global. Dice que es hombre de pecado, dice que es hijo de perdición. Y mire por qué se le llama anticristo: porque se opone, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note un detalle: el templo tercero aún no está levantado, pero aquí el texto dice que para los días del anticristo el templo ya estará levantado. En otras palabras, todos los que estudian un poco de lo que es la escatología saben que ese tercer templo ya está diseñado, los planos, todos los preparativos están hechos, solamente se requiere levantarlo y algunos detalles bastante importantes en torno a él. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tiene un tiempo en el que debe manifestarse, pero dice que hay algo que lo detiene. Diga: hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Luego dice el texto número 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es lo opuesto al misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en carne. El misterio de la iniquidad es que Satanás se encarnará en este individuo llamado el anticristo. Luego dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tomen asiento dando gloria al Señor. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche maravillosa. Al final estaremos haciendo una oración importante por los asuntos que están pasando climáticamente. Hay una petición también que han traído. Nuestro hermano Segundo igual estuvo también orando, y hay una petición específica, ya la presentaremos. Bueno, para abordar este tema, como pueden ver, ese tema que ya lo hemos estado, por favor proyecte el tema. Este tema que ustedes ven ahí es un tema que lo hemos venido, este ya sería la tercera lección, y tiene que ver con el ascenso del anticristo al poder global. Y habíamos abordado ya varios aspectos, pero hace pocos días, y quiero que me permitan leer unas cuantas líneas de un libro que me regaló mi querido padre hace pocos días. Es un libro llamado Armagedón o Armageddon, Cercano Oriente, Petróleo y Crisis, lo que nos dice la Biblia respecto del futuro del Cercano Oriente y el fin de la civilización occidental, escrito por Juan E. Walworth y Juan E. Walworth. Son realmente parientes. Y observamos aquí, entre los capítulos de este libro, hay algo que se llama en la página 141, el futuro dictador mundial.
Pero quiero destacar más que a partir del capítulo donde comienza el futuro dictador mundial, quiero leer solamente esto porque de alguna u otra manera resume lo que ya hemos abordado hasta el momento. Número uno, este segmento de este capítulo, de este libro, se titula La primera jugada del futuro dictador mundial. Dice así: este nuevo dictador mundial se revelará al principio como pacificador del cercano oriente. Este suceso tendrá lugar durante la primera etapa del Imperio Romano restaurado, el cuarto imperio mundial descrito por Daniel. Simbólicamente se describe al nuevo caudillo mundial como un cuerno pequeño que aparecerá en la Confederación Mediterránea de 10 naciones. Daniel 7:8. Daniel describió su visión del ascenso al poder del nuevo gobernante mundial con las siguientes palabras: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Pronto caerá bajo el control de este nuevo cabecilla la agrupación de 10 naciones que consolide el poder y riqueza del cercano oriente. Los expositores bíblicos han llegado a la conclusión de que lo primero que hará este futuro gobernante será conquistar 3 países de los 10 originales y luego asumir el control de toda la agrupación de 10 naciones. Los otros 7 gobernantes le entregarán el control de la Confederación del Mediterráneo a este nuevo hombre fuerte del cercano oriente. Daniel identificó a este hombre con el que finalmente llegará a ser el último dictador mundial, el anticristo descrito en Apocalipsis. Lo describió como un personaje diferente de los otros 10 gobernantes, uno que proferirá palabras contra Dios, perseguirá a los que creen en Dios y aumentará gradualmente su poder político hasta el punto de dominar a todo el mundo durante un periodo de 42 meses. La interpretación que recibió Daniel indica que será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:24 al 25. Este periodo de tiempo durante el cual gobernará con poder absoluto sobre toda la tierra puede calcularse en 1 año, más 2 años, más medio año. Total 3 años y medio. Compárese con Daniel 12:11 y Apocalipsis 13:5. Quise tomar estas líneas de este libro, interesante, porque de una u otra manera, muchos y de los mejores escatólogos del mundo han llegado siempre a las mismas conclusiones. Básicamente es sencilla y llanamente que el mundo se está acercando de manera acelerada, de manera vertiginosa, a lo que tiene que ver con un gobierno mundial, a lo que se llama el nuevo orden mundial, a lo que se llama el gobierno dictatorial global del anticristo. Hay otro libro interesantísimo que se llama Irak, Siria y el Anticristo, de Armando Alducin, el doctor Armando Alducin, que en pocas palabras declara exactamente en el capítulo 7 el surgimiento del anticristo y dice: según las profecías bíblicas, el último gobierno o imperio mundial será dirigido por un ser diabólico y siniestro llamado el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 es una base fuerte para ello. Aquí debemos recordar claramente que el anticristo será un personaje humano, pero completamente energizado por poderes diabólicos, al grado que el mundo entero lo reconocerá, adorará y servirá bajo el poder de Satanás. ¿Por qué quiero tomar esto? Porque sencillamente este personaje llegará no solamente a ser un gobernante mundial, sino prácticamente no solo un dictador de tipo meramente político, sino que al tener el apoyo de este personaje siniestro que se describe también en Apocalipsis capítulo 13, conocido mejor como la segunda bestia o el falso profeta, este personaje es un personaje que tendrá de alguna u otra manera un culto hacia su persona. Es decir, no solamente será el típico político promedio, que en cierto modo todo fanático seguidor de algún político de alguna manera tiende a idolatrizarlo. No han llegado muchos al extremo, por supuesto, de adorarlo o de doblar sus rodillas y pedirle a su imagen como tal. Aún así,
Los gobernantes de las naciones ofrecen propuestas de soluciones que ni siquiera ellos mismos comprenden cómo lograrían entregarlas, pero de alguna manera lo que sucederá con este personaje es el hecho de que este personaje tiene un poder no solamente político, sino religioso, apoyado por el fenomenal personaje llamado la segunda bestia en Apocalipsis 13, o también el falso profeta, que entre otras cosas será el líder de su religión mundial, porque no solamente será, reitero, un político idolatrizado en el sentido de ese es el que va a cambiar las naciones, que dirá la gente que creerá en él, sino también en el sentido de que será adorado, incluso será tan osado que él entrará, como ustedes acaban de leer, al templo que estará levantado ya para aquel entonces, el tercer templo judío en Jerusalén, para ponerse en lugar de Dios. Dice la Biblia que él entrará a ese lugar para que de alguna u otra manera se le tribute culto o se le rinda adoración. Ese es el momento donde todo este asunto se vuelve una locura, porque de alguna manera los judíos caerán en cuenta ya en ese momento que este personaje será un engañador. Ahora, por otro lado, quiero mencionar algunos detalles muy interesantes para poder entrar hoy ya de lleno en lo que tiene que ver con el propósito de esta serie, que tiene que ver con analizar tres aspectos fundamentales. Número uno, la agenda del anticristo. Número dos, las políticas del gobierno del anticristo. Y número tres, la religión del anticristo. Estamos haciendo de lado adrede varios aspectos, entre ellos el ejército del anticristo, entre ellos el perfil del anticristo, entre ellos la personalidad, la nacionalidad, muchos aspectos relacionados al anticristo, y todos una cantidad de detalles que la Biblia nos muestra acerca de este personaje siniestro. Pero sí quiero presentarles con la ayuda del Señor este aspecto tan importante sobre la agenda del anticristo. Para eso quiero leer también unas páginas de un prólogo interesante escrito por Héctor H. Gómez, y me llamaron la atención tremendamente porque de alguna u otra manera están describiendo de una manera muy práctica, en un tono literario muy interesante, en este libro llamado El Anticristo, y lo titula en su prefacio de la siguiente manera. Este autor o este escritor Héctor H. Gómez dice: el anticristo no solo ha sido un personaje del que se ha hablado desde los primeros años del cristianismo, sino que como sombra de una ineludible realidad fue profetizado desde el mismo huerto del Edén. Y eso es fundamental, desde el mismo huerto del Edén, como el instrumento diabólico de lo que sería el desenlace final de la confrontación que Satanás sostendría con Dios desde su rebelión hasta su derrota. Es muy importante tener en cuenta esto, porque cuando una persona quiere comprender a fondo este asunto, debe saber que aún desde los primeros 3 capítulos de la Biblia, en el 3:15 de Génesis, ya aparece una profecía que no solamente habla de una simiente de la mujer que apuntaba a Cristo el Señor, sino de la simiente de Satanás, o de la simiente de la serpiente, que apunta en este caso a el anticristo. Ahora, se pueden decir muchos detalles, muchas cosas, y las estaré abordando a medida que ahondemos esta serie. Esto que he dicho a modo de introducción para esta lección el día de hoy tiene mucho que ver con lo que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo número 13. Hay un detalle muy interesante. Si usted leyó detenidamente, debe darse cuenta que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12, la palabra de Dios muestra con claridad, con mucha luz, y de una manera muy clara, muestra un detalle interesante, y es que la Biblia revela que antes que el anticristo se manifieste, la iglesia tiene que ser sacada de este mundo. Pues lo que está restringiendo la maldad de este mundo tiene que ser quitado de en medio. En otras palabras, aquí viene el punto, y por eso estamos haciendo el desafío
a la iglesia, porque realmente la palabra del Señor dice que algunos fueron llevados cautivos y otros perecieron. El pueblo es cautivo y el pueblo perece, número uno, porque le faltó conocimiento, y número dos, porque no tuvo conocimiento. Es decir, algunos no tienen conocimiento, y al no tener conocimiento son fácilmente arrastrados por toda la agenda del anticristo, y otros, aunque tienen algo de conocimiento, les falta conocimiento y eso los lleva a la cautividad de la agenda del anticristo. Algunos definitivamente sucumben y perecen ante la agenda de este ser siniestro, pero hay otros que, aunque no perecen de una manera directa espiritualmente hablando, sí sucede con ellos algo terrible, y es que van siendo cautivos, van siendo arrastrados. Ahora, note usted lo que dice Apocalipsis capítulo 13, vaya por favor al capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 4 al 5 o 4 al 8, y vamos a leer allí algunas escrituras para que podamos seguir. Estamos en una enseñanza, diga al que está a su lado, esto es una enseñanza. Ok, note usted algo muy interesante. El texto dice que el hijo de perdición, que aquel inicuo, que aquel que se opone a todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, aquel anticristo, según Juan, o aquella bestia, aquel personaje siniestro, dice la Biblia que solo se podrá manifestar de una manera abierta, única y exclusivamente cuando algo que lo detiene sea quitado de en medio, cuando algo que lo impide sea quitado de en medio. La pregunta es, ¿qué es eso que está deteniendo el manifestarse del anticristo de una manera abierta tal como él quiere? Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia, en su cuerpo, y cuando su cuerpo, que es la iglesia, sea arrebatado, sea quitado, sea sacado, ya no tendrá ningún tipo de interferencia, ya no habrá un muro de contención, de manera que la maldad que ha sido promovida durante siglos, décadas, por este siniestro espíritu del anticristo, va a manifestarse de una manera espantosa y rotunda. En Apocalipsis capítulo 13, del 4 en adelante dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Note eso, al dragón. El dragón tipifica a Satanás realmente, según Apocalipsis 12. Es tipo de Satanás, el dragón. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. Y adoraron a la bestia, a este ser siniestro, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dos detalles interesantes. Número uno, están exaltando la persona de la bestia. Y número dos, están exaltando el poder de la bestia. Lo que están diciendo es los mismos mensajes, la misma dialéctica, la misma conversación de todas las personas hoy. Porque realmente, anoche precisamente estábamos en una charla muy interesante con una familia que nos invitaron para hacernos varias preguntas, planteando varias preguntas sobre esta temática, y yo les hacía un breve recorrido interesante, y era que para que se manifieste un personaje de tal envergadura, de tal calibre, de poder en el mundo, siniestro, diabólico totalmente, como lo será este personaje, cuyo gobierno será tan bestial, pero aún así la gente dirá, ¿quién como él? Es decir, en retórica, ¿quién como él? Porque será sumamente, tendrá la sabiduría animal y diabólica, en cuanto a poder, en cuanto a influencia y en cuanto a poderío militar, definitivamente tendrá una influencia de talla mundial. Es decir, no podrá ser controlable así de cualquier manera. Así que la gente, por supuesto, que no tiene al Señor y que no teme al Señor, van a caer rendidos fácilmente a los pies de Él. Pero algo interesante es que antes de que se le dobleguen literalmente ante la presencia del anticristo, tendrán que doblegársele ideológicamente ante la presencia del anticristo. Es decir, no podrán ir a doblegársele primero y proclamarlo como el Todopoderoso sin antes haber sido trabajados primeramente.
sin antes haber sido, como les explicábamos en esa frase, sin que su mente haya sido ideologizada, sin que su alma haya sido marcada y sin que su espíritu haya sido gobernado. Es decir, el ser humano, para poder doblarse ante un sistema tan diabólico como este, necesitará que le hayan metido en su mente todo tipo de ideología, de las cuales hablaremos más adelante. Número 2, necesitará que le hayan exacerbado todo lo peor de su alma, las peores emociones, la envidia, el resentimiento, el odio, la amargura, la desesperación. Todo eso tendrán que habérselo movido al punto de que cuando aparezca este supuesto Mesías político, definitivamente la gente se doblegue ante su sistema. Y número 3, tendrán que haberle anulado la capacidad del espíritu de tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Tendrán que haber hecho de lado todo lo que es moral, todo lo que es ética, todo lo que es valores, todo lo que son principios bíblicos y cristianos. Tendrán que haberlos hecho pedazos mucho antes. Ahora, algo también interesante es que este sistema bestial va a tener de alguna manera las características de todos los sistemas bestiales anteriores. Y le voy a hacer un resumen rápido. El imperio egipcio tenía una característica. ¿Cuál era? Era que él tendía a esclavizar a su gente. Y no solo la esclavizaba, sino que cuando veía que algún grupo de esclavos, como pasó con Israel, eran prolíficos, estaban multiplicando, entonces mandaba a matar a los niños. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Claro, eso está en la Biblia. Dice la Biblia que cuando el anticristo, o cuando el faraón, mejor en este caso, veía que el pueblo hebreo se estaba multiplicando, no le bastó solo con esclavizar a la gente y ponerla a hacer ladrillo y hacer los pedazos y matarlos y azotarlos, sino que también se propuso acabar con la vida de los pequeños. Esa característica la ha estado promoviendo desde tiempo, porque la Biblia dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo que al presente lo detiene. ¿Y de qué manera el sistema del anticristo ha venido esclavizando a la gente así, al estilo faraónico, al estilo egipcio? Los ha venido esclavizando de manera que pueda controlarlos. Es decir, a los que los puede esclavizar a través de la drogadicción lo hará, a los que los puede esclavizar a través de la inmoralidad lo hará, los que los puede esclavizar a través de algún tipo de sistema que lo domine, que lo controle y que lo lleve a hacer la voluntad de su carne y la voluntad del diablo, lo hará. Es decir, el sistema del anticristo siempre lleva a la gente a la esclavitud, a la esclavitud. Y no solo eso, sino que cuando empiezan a nacer personas con propósito, cuando empiezan a nacer seres o vienen a los vientres de muchas mujeres, jovencitos, niños, niñas, personas que nacen con propósito y que pueden llegar a ser libertadores en algún momento, el sistema bestial del anticristo está promoviendo un genocidio, un infanticidio desde el propio vientre de las madres. Les decía que los cálculos dicen que van entre 5 a 6, de entre 4, 5 y 6 billones de niños que han sido asesinados en el vientre de sus propias madres a través del aborto. Desde que se aprueba hacia acá. En otras palabras, estamos hablando de que se han matado casi toda la humanidad. En comparación, hay 8 billones de habitantes casi en el mundo y se han matado hasta 5 y 6 billones de niños en el vientre de sus propias madres. Es un sistema esclavista, pero al mismo tiempo es un sistema asesino y genocida, que si alguien le tiene odio es a esas criaturas que comienzan, porque de entre ellos pueden levantarse futuros predicadores, gente de Dios, gente ungida, gente que no va a temer ante el diablo, ante el mundo, ante Satanás. Por eso la iglesia jamás va a estar de acuerdo con la ideología abortista, jamás, bajo ninguna circunstancia. Número 2, el sistema del imperio babilónico se caracterizaba por eso, pero posteriormente, históricamente, surgió otro imperio que era el imperio, y voy a solo tomar algunos ejemplos, el famoso imperio babilónico. ¿Se acuerdan de Babilonia?
Babilonia, a través de Nabucodonosor, dice la Biblia que fueron y cautivaron. ¿Cuál era la diferencia? Los unos esclavizaban, Faraón y su imperio egipcio esclavizaba a la gente, los azotaba y los hacía hacer ladrillos y los hacía construir toda con su arquitectura avanzada, todo lo que han podido hacer, además de aprovecharse y abusar de ellos durante todo su tiempo. Pero el sistema babilónico, que también es otro sistema bestial del cual de alguna manera el sistema del anticristo va a tener algo que ver, es un sistema que no esclavizaba, sino que cautivaba. Y usted dirá, ¿y eso no es lo mismo? Pues resulta que no. ¿Por qué? Porque el sistema de Babilonia lo que hacía era que las personas que tomaban, cuando se apoderaban de un territorio, lo que ellos hacían era: a la gente que no nos pueda ser útil, mátenla. Pero a la gente que nos pueda ser útil, a los principales, a los más inteligentes, a los del linaje real, Daniel capítulo 1 así lo declara: ve y tráeme a los de mejor parecido, a los más inteligentes, a los que tengan capacidades, y quiero que no me los mates, quiero que me los traigas cautivos. Tráigamelos vivos, porque el imperio babilónico se aprovechaba de las mentes más brillantes de todos los territorios que dominaba. Pero no solo eso, sino que literalmente sucedía así: a los varones los castraban, de manera que ya no podían multiplicarse en el territorio donde llegaban. Eso le pasó a Daniel, eso le pasó a Ananías, a Misael y a Azarías. Ellos no solamente fueron llevados cautivos, sino que el plan babilónico intentó aprovecharse de su intelecto. Ellos eran 10 veces más inteligentes que todos los sabios de aquel reino, porque tenían una sabiduría de tipo espiritual. Pero la Biblia muestra que aunque el enemigo quiso cautivarlos, les quisieron cambiar lengua, nombre, vestimenta, los que se quisieron apoderar de ellos de todas maneras. Estos jovencitos tenían un reino superior, un espíritu diferente, y no se doblegaron ante el sistema de Babilonia. En otras palabras, cada imperio tiene una cualidad perversa. No me diga usted que no es nada perverso que solamente por pensar en ellos, 4 adolescentes, porque eran preadolescentes entre 13 y 17 años, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, y los llevaron cautivos, les matan su familia, los castran y luego los cautivan, y quiere el sistema babilónico exprimir su inteligencia, su sabiduría. ¿Para qué? Para que le sirva a su reino diabólico babilónico. De la misma manera, el sistema del anticristo tendrá esas mismas cualidades. Número 3, por avanzar un poco más, el imperio griego con Alejandro Magno tenía otra característica, y era que no solamente crecía de una manera vertiginosa su alcance de gobierno, sino que una de las cosas que él se propuso fue: señores, a mí no me interesa pelear con religión, yo lo único que necesito es que se imponga mi lengua, se imponga mi idioma griego, y que en todo el mundo donde mi imperio llegue, la gente que adore lo que le dé la gana, pero tienen que hablar mi idioma. ¿Por qué? Porque él decía: cuando ya la gente sepa mi idioma, entonces yo puedo transmitir mis ideologías de una manera que nadie me pueda impedir. Número siguiente, el imperio romano. El imperio romano, para la época en que Jesús nació, ya existía, ¿se acuerdan ustedes? Incluso bajo el imperio romano fue que mataron al Señor Jesucristo, y también Jesucristo resucitó. Pero note esto: el imperio romano tenía otra característica, y era que a él no le interesaba tanto que aprendan su idioma latín, sino que aprendan su religión, su ideología, y que se adore a sus emperadores. Y quien no lo haga, o quien represente por lo menos un poco de peligro, entre comillas, para sus ideologías y para su sistema romano, entonces simplemente tenía que morir por crucifixión. Ahora, si unimos esto, nos daremos cuenta que los egipcios esclavizaban y mataban a los futuros líderes. Los babilónicos cautivaban y trataban de exprimir la sabiduría de los mejores. Los griegos lo que hacían era expandir su idioma y por ende su ideología.
Mientras que los romanos expandían su religión y quien se oponía terminaban matándolo. Esas 4 cualidades, habrían muchas más, pero solo estas 4 son suficientemente perversas. Cada una de ellas es lo suficientemente perversa. Pero el cuarto gobierno, la cuarta bestia, el reino del anticristo, no será más que la fusión. Porque la Biblia dice que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, vio que la cabeza era de oro, pero los pies eran fusionados entre hierro y barro. Y ese sistema, esos pies de esa estatua que vio en el sueño Nabucodonosor, representan literalmente un último gobierno que tendrá la fusión, que será como la fusión de todo lo bestial que ha existido hasta la fecha. Y no se le haga nada extraño entonces que este sistema, este misterio que usted acaba de leer, del cual ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No se le haga extraño que ese sistema cada vez siga esclavizando más mentes, esclavizando y matando y asesinando y promoviendo el genocidio en masa a través del aborto, a través de la eutanasia y a través de todo lo que tenga que ver con control, manipulación y cortar la multiplicación para poder tener más control, porque las ideas bestiales, por ejemplo este libro que se llama Mi Lucha, que es el libro de Adolfo Hitler, describe en uno de sus capítulos que cuando él se involucró con un grupo en particular, él describe y él dice literalmente: cuanto más pequeño sea el grupo es más fácil influenciar sobre ellos. Así que a Satanás no le interesa que cuando el gobierno del anticristo esté plasmado, el mundo tenga 8,000 millones de personas. A él le interesa que tenga muchos menos. Y cuando digo muchos menos, digo muchos menos, porque es mucho más fácil controlar a muchos menos. Ya hicieron un ensayo y se dieron cuenta que en el 2020 es difícil controlar a 8,000 millones de personas para una cuarentena. Hubo países donde no quisieron hacerlo, hubo países donde ni con garrote, literalmente en la India pasaba, la gente se metía a sus casas. Así que este sistema bestial va a tener todas las características de los anteriores sistemas bestiales, como el de esclavizar, como el de matar a los niños, como el de hacer al estilo babilónico, el de cautivar. Por eso es que a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes nos los están trabajando desde la escuela y desde la propia casa, porque saben que muchos de ellos tienen mentes brillantes. Saben que en ellos hay una inteligencia dada por Dios, pero ellos quieren adoctrinar a tus hijos desde tu propia casa. Meterles ideologías pervertidas, meterles una ideología anti-Dios, anarquía total. Dios no existe, no hay que rendir cuentas a Dios. Secularismo, es decir, saquen a Dios de las escuelas, saquen a Dios de la Biblia, del colegio, saquen la Biblia de las universidades, saquen lo moral para implementar su inmoralidad dentro de los mismos colegios, escuelas, universidades. La famosísima Universidad de Harvard comenzó siendo, en los Estados Unidos, comenzó siendo una universidad de tipo cristiano. Hoy en día es una de las universidades más pervertidas en cuanto a ideología se refiere. Porque el sistema babilónico está impregnado dentro de este sistema bestial y es dominio, es control para las mentes más inteligentes, para su servicio. Pero gracias a Dios que todavía hay gente que ha prestado su inteligencia, ha prestado su mente, ha prestado sus hijos, su vida, su familia y todo para la única presencia sublime del universo, y es la obra del Dios Todopoderoso. A su nombre, gloria. Espero estar siendo claro. Espero estar tratando de trasladar esta información de la manera más sencilla y a la vez más práctica. El mismo imperio, el misterio de la iniquidad también trae envuelto algo más espantoso todavía, y es el mismo sistema bestial del anticristo a través del espíritu griego. ¿No se han dado ustedes cuenta de lo que se llama hoy la unificación de la lengua, el famoso lenguaje universal? Es precisamente por eso.
Ya es cierto que a través de la tecnología uno puede escuchar un discurso en otro idioma, en mi idioma, pero finalmente el plan del anticristo es que se unifique un idioma para poder transmitir sus ideologías mucho más fácilmente. ¿Y qué diríamos nosotros de la famosa religión del anticristo? Que es el mismo espíritu anticristo que se manifestó a través del Imperio Romano, que era imponer religión, pero también matar al que se oponga y matar al que represente algo en contra de sus ideas. Y es lo mismo que está ocurriendo ahora, lo mismo que está sucediendo a través de su sistema globalista, también de sus ideologías pervertidas, perversas. Se está promoviendo no solamente que se impongan sus religiones retorcidas, sus ideologías pervertidas, sino que además se está tratando de silenciar. Y cuando digo silenciar, no solamente es políticamente a través de leyes callar que se prediquen ciertas cosas, sino que además, si la gente no se calla, entonces hay muchos lugares donde se está promoviendo, y a través, por ejemplo, del islamismo, que es parte de la religión del anticristo, porque en realidad la religión del anticristo viene a ser una fusión también de dos religiones poderosas a nivel del mundo, como lo es el cristianismo católico. No confunda cristianismo bíblico con cristianismo católico, con islamismo y todas las religiones más importantes del mundo. No se extrañe de que fue Juan Pablo II y ahora el señor Francisco, que están promoviendo tanto lo que se llama el movimiento ecuménico de iglesias. La unión de todas las religiones, la fusión de todas las religiones, y lo que están haciendo es preparándole el gobierno, el camino, allanándole todo al gobierno del anticristo, aún a través de la religión. Por algo al Papa actual le llaman el gay friendly, el amigo de los gays. Él promueve a través de la teología de la liberación, que ciertamente es diabólica, y que aún los políticos se agarran de esa supuesta opción preferencial por los pobres, sin darse cuenta que lo que están haciendo es tratando de politizar el asunto para atraer más incautos, sin darse cuenta que la teología de la liberación niega rotundamente la divinidad de Cristo, niega rotundamente la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo, y lo hace ver como si Jesús fuera un simple político. Y alguien dijo: es mejor comparar a Jesús con cualquier cosa menos con un político. Hasta con un loco compárelo, pero no con un político. Pero este sistema está vendiendo eso. Yo veo que me están mirando así como serio. ¿Estoy muy serio? Pero lo que estamos hablando es serio, ¿cierto? Y yo aprendí una cosa, amados. Se los voy a repetir otra vez este pensamiento. Mientras el diablo está hablando claro y descarado, hay mucho evangélico callado. Y somos nosotros los hijos de Dios que fuimos llamados a ser sal y luz en medio de un mundo corrompido y en tinieblas. Y la sal metida en el salero no sirve para nada. Y la luz metida debajo de un almud, metida debajo de un cajón, no sirve para nada. Usted y yo no fuimos llamados para escondernos, sino para salir con un mensaje fundamentado en la palabra de Dios y transmitirle a esta generación que está bajo un sistema bestial que quiere dominarlos, cautivarlos, matarlos, ideologizarlos, enseñarles el poderoso evangelio que de verdad trae libertad. Oh, yo siento que Dios está aquí en esta noche. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí en este lugar? Dios quiere que la iglesia abra su boca, porque mientras la iglesia cierra su boca, el diablo sigue hablando. Pero cuando la iglesia habla con fundamento la palabra de Dios, el enemigo no podrá hacerlo. Gracias a Dios que estamos en un tiempo donde Dios nos está dando luz ante estas circunstancias. Ahora, en Apocalipsis 13, 4 al 8, si usted está allí, vuelve y léalo conmigo. Dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas,
Cuando dice grandes cosas no quiere decir que es solamente magnífico al hablar, sino que habla perversidades, habla maldades y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Quédese allí, 42 meses equivale a tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio, equivale a 1260 días, que son los primeros 3 años y medio donde este personaje viene a gobernar, trayendo una paz ficticia. Porque obviamente el anticristo no vendrá con un discurso de monstruosidad, no. Él vendrá con un discurso de paz y seguridad. Porque el populismo también lo va a usar él. El progresismo ya lo había usado él, porque dentro de la política hay varias religiones también internamente, hay varias doctrinas internas, y una de las doctrinas del populismo es decir lo que el populacho, lo que la gente quiere oír, lo que suena más, lo que atrae más votación, lo que atrae más masa, y este populismo lo utilizará este personaje, de manera que podrá llegar, obviamente con su influencia diabólica y demoníaca, a dominar y a controlar incluso a una de las naciones más difíciles de controlar, que son los judíos. Usted sabe que los israelitas son tremendos. El Señor mismo en la Biblia dice, pueblo duro, de servicio. Esa gente no es fácil de dominar, de controlar. Sus ideologías son muy firmes, sus creencias son muy rotundas, pero el enemigo también ha venido trabajando con ellos de manera que cuando éste aparezca, también podrá hacer un pacto con ellos. Luego dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En otras palabras, la iglesia ya había sido llevada al cielo, y él en sus discursos terrenales políticos estará insultando a Dios, insultando a los salvos, insultando a la iglesia. ¿Por qué tanto odio? Porque la verdadera iglesia nunca le bajó, ni le dobló la rodilla, ni le bajó la cabeza, lo miró siempre firme a su sistema y predicó en contra de todas sus ideologías. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre. La iglesia del Señor tiene un mensaje que, como lo voy a leer en un momento, será visto como malo, aunque es bueno. Ay de los que dicen a lo bueno, malo. Y hoy en día ya es malo para muchos predicar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya es horroroso predicar en favor de la vida de una criatura que está en el vientre. Ya es desagradable que se predique acerca de que una persona que ha perdido su identidad necesita a uno que le devuelva su identidad, y es Cristo el Señor. Para ellos eso es desagradable. Pero la iglesia, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene poder para salvar, sanar, liberar, restaurar, renovar, cambiar y transformar las vidas. ¿Cuántos aplauden el nombre de Cristo el Señor? Hoy yo siento que Dios está en este lugar. Hay poder en su nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la Biblia que mientras insulta a la iglesia y a los que ya se fueron, también habrá otro grupo en la tierra. Dice, también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Una de las cosas más duras para el corazón de un arrogante dictador como este es saber que no todo el mundo se le va a doblegar. Aun cuando la iglesia va a ser arrebatada, todo el mundo no le va a doblar rodillas a él, porque todavía hay gente que no se intimida, porque tiene un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y note usted, dice la Biblia, que esta gente, entre ellos los santos de la gran tribulación, de los cuales hablaremos en la serie de Una mirada en el calendario de Dios, que no es la iglesia, porque la iglesia ya fue salva. Gente que no se va a doblegar, los 144,000 sellados.
y gente que será alcanzada por los dos testigos, por el ángel que predicará el evangelio eterno. Y dice la palabra del Señor que a ellos los perseguirá, pero también se le permitirá vencerlos, porque muchos de ellos morirán como mártires. Apocalipsis dice que menospreciaron su vida hasta la muerte, y la forma como los matan es decapitación. Y esa es la misma manera como matan en el islamismo radical. Por eso la forma de la fusión, y ya saben ustedes que la Iglesia Católica Romana se entrenó demasiado en las cruzadas, en la santa, que de santa no tiene nada, Inquisición, en matar millones de personas. Stalin y Hitler, y aún Mussolini y Saddam Hussein le quedaron en pañales en matanza, en comparación con los millones de millones que han muerto históricamente hablando, y eso lo puede ver usted mismo históricamente, los que han muerto en manos de una persecución bestial a través de lo que se llama el apostólico católico romano, que si usted no acepta su fe, entonces lo mataban. Aquí en Colombia el primer cristiano en morir se llamó Adam Edom, murió quemado en una hoguera por causa de Cristo el Señor. Aquí en Nariño uno de los primeros misioneros murió por la persecución acérrima de gente que pensaban a través de la ideología que les habían metido que esto del evangelio era una mentira, era una falsa. Pero gracias a Dios que el enemigo también sabe que el enemigo nunca puede frenar la iglesia del Señor matando gente, antes al contrario se multiplican, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuanto más los mataban esta gente se multiplicaba, crecía el evangelio, porque donde quiera que eran esparcidos seguían predicando del poderoso evangelio de Cristo. Porque contrario a lo que pasa en muchas esferas de la sociedad, la muerte es vista como algo espantoso, pero para el que está en Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mucho más cuando es con base al servicio a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y note esto, luego dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda, eso habla de un gobierno global, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron, no dice algunos, todos los moradores de la tierra, pero mire quiénes, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que sucede? Porque habrá gente que aún con toda la amenaza, con toda la manipulación, con todos los satélites gobernando, dominando todo el territorio en China, comunista, porque China es capitalista económicamente y comunista ideológicamente. En ese sentido, solo tienen el nombre de comunista porque no existe ningún país comunista como tal en el mundo, son solamente socialistas. Y China llegó al nivel más dominante. La cuarentena fue un ejemplo de ello. A través de todas sus millones de cámaras, miles y miles de cámaras, ellos no tenían que hacer lo que hacían muchos policías aquí, que uno salía y miraba, y ellos, pues era su trabajo, ellos tenían que mirar que hasta cierta hora y todo eso. Aquí esta noche tenemos una pareja de policías, que Dios los bendiga a ellos, ¿no? ¿Cuántos declaran bendición para ellos? Pero escucha esto, allá, simple y llanamente habían sensores de movimiento, cámaras que detectan el rostro, la multa llegaba directo a las personas sin necesidad de mover mucha gente. Es un ensayo de lo que es un gobierno totalitario y controlador, donde definitivamente no se puede dar. Incluso hay lugares en China donde si usted publica en ciertas redes sociales ciertas cosas que al gobierno no le gustan, pasan pocos minutos antes de que golpeen la puerta de su casa diciendo necesitamos que borre ya mismo lo que acaba de publicar si no quiere tener problemas con nosotros. Y eso es solamente un país, claro, el más grande, donde hay por lo menos creo que 1.300 millones de habitantes, pero aún así esa es la mejor prueba de que sí pueden tener control sobre un territorio. ¿Y cómo lo va a tener? Pues obviamente todo estará rendido a sus pies, y de eso es lo que queremos hablar. Hasta la tecnología estará rendida a los pies del anticristo,
Por eso dice que tendrá el poder de que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo le adoren. ¿Cómo le adorarán? Todo el sistema de tecnologías, cámaras, pantallas, todo está a sus pies. Hoy en día, a través de los grandes discursos de la ONU, Organización de Naciones Unidas, es muy fácil ver a un gobernante mundial en todos los lugares del mundo al mismo tiempo en un idioma que podamos entender. Ya todo está, los ensayos están dados. Así que, mis amados hermanos, necesitamos entender estos dos aspectos. Diga bestia religiosa, diga bestia política. La bestia religiosa es el falso profeta, la bestia política es el anticristo. La bestia religiosa, el falso profeta, es el líder de la religión ecuménica del anticristo. Mientras que la bestia política o anticristo es el líder político de esta confederación de 10 naciones, el epicentro de su gobierno mundial. ¿Dónde será ese epicentro? Entre Europa y lo que es Medio Oriente, Cercano Oriente, ese territorio donde hay 10 naciones, según la profecía, que se van a unificar para establecer lo que será un gobierno mundial. Para que un gobierno mundial se dé, se requiere como mínimo que ese país tenga, o esa confederación tenga, armas nucleares. Y ya hay submarinos en ciertas naciones de Europa y también con armas nucleares, y también hay por lo menos uno ya detectado y otros en sospecha en ese territorio del Medio Oriente, de países que tienen armas nucleares. Necesitan tener control militar, por supuesto, pero repito, antes de entrar a imponerse militarmente, antes de demostrar su poderío militar, ellos tienen que haber controlado ideológicamente. Y triste decirlo, pero están haciendo un gran trabajo, porque lo han logrado hacer aún dentro de las mismas iglesias cristianas. Mucho cristiano está siendo arrastrado por ideologías perversas, de las cuales hablaremos también más adelante con detalle. Ahora, quiero solamente mencionar estos detalles. La agenda del fin, entonces, es preparar el camino para que el anticristo y su gobierno mundial se haga efectivo. Es el preámbulo, es la planeación, es la planificación del gobierno del anticristo. Esto por medio del globalismo. Hoy en día es muy popular ese término globalismo, no se confunda con globalización y globalismo. Globalismo, entre otras cosas, es una imposición global de ideologías, de control, de manipulación. Y ese globalismo, entre otras cosas, se logra por medio de la virtualización y unificación de varias cosas, como por ejemplo la virtualización de la moneda. Un gobierno mundial necesita un control económico, no puede ser poderoso si no hay control sobre la economía. Y por esa razón está proliferando hoy en día, y cada vez mucho más grande. Algunos han oído hablar de lo que es el Bitcoins, que es la moneda virtual, y es una forma de control de alguna manera mucho más fácil. Al principio van a presentarlo todo como algo positivo, que para el tema de la cuarentena fue un gran ensayo con eso. Los virus se transmiten a través de las monedas, a través de los billetes. Entonces, entre menos billetes, entre menos contactos, simplemente hagamos transacciones por seguridad. Es mejor que todo esté, etcétera. Comienza con algo aparentemente bueno, pero apunta hacia un gobierno de ese tipo. Por eso es que dice la Biblia en Apocalipsis 13 que llegará un momento donde nadie podrá ni comprar ni vender. Porque usted puede tener los recontramillones de dinero en billete, pero ya no le sirve si usted no está unido a ese sistema de monetario de aquel momento. Los países dictatoriales, como pasó con Venezuela y ha pasado con otros países, tienen que hacer montoneras de billetes para poder, con ese montón de billetes, comprar por lo menos una libra de algo, una bolsita de leche. Porque ese billete siendo devaluado, esa moneda siendo devaluada, porque el control monetario debe darse primero, para que cuando el anticristo gobierne, les resulte más fácil. Todo el mundo tendrá, quiera o no, y el que no quiera morirá decapitado. Y escúchense esto: los conceptos antimorales hacen parte del globalismo. Conceptos antimorales como el asunto de la antivida,
Es decir, el hombre poniéndose en lugar de Dios y decidiendo quién nace y quién no nace. Al mismísimo estilo faraónico y Herodes, matando a los pequeños. Y al mismísimo estilo del mismo Satanás en Apocalipsis 12, que dice que estaba esperando para que la criatura saliera para devorarla. Todos esos conceptos antifamiliares deben ser implementados, porque según el profeta Daniel, el anticristo no gustará del amor de las mujeres, lo que quiere decir que será un gobernante de talla mundial de tipo homosexual. Y este personaje dice literalmente, la Biblia, que va a implementar todo eso. Y no solo eso, sino que sus conceptos antifamiliares, como la ideología de género, van a ser vendidos de tal manera que cuando alguien se atreva o ose decir algo en contra, será visto como alguien retrógrada. Y no solo eso, cuando ya las leyes ya está pasando en nuestro amado país, está pasando y va a pasar en todos los países del mundo, cuando alguien se atreva a hablar ciertos temas, aunque la Biblia los diga, eso ya fue elevado a rango de ley y tiene problemas legales si usted predica en contra de lo que el sistema ha estado estableciendo. Conceptos como la ideología de género, conceptos como la eutanasia, como el aborto, como la pedofilia. Porque eso de que LGTBIQ+ no es solamente lesbianas, gays, transvestis, transexuales, bisexuales, más. Habla de todo tipo de perfección, de todo tipo de perversión, incluida la transespecie, para justificar la zoofilia, sexo con animales, y para justificar, ya hay países en Europa donde por ley deben aceptar la pedofilia, no como una enfermedad, no como una depravación, sino que dicen, en lugar de decirle un pederasta, un pedófilo, debe llamársele alguien que tiene atracción amorosa por los pequeños. Algo absolutamente depravado. Pero todo esto hace parte de la agenda globalista. Por esa razón, amados hermanos, a la hora incluso de elegir, nosotros no podemos ir dando un voto porque sí, porque no. Hay que saber y hay que tener cuidado. Daniel 11:29 en adelante muestra eso y lo veremos más en adelante. Su poder globalista puede quitar de en medio y debe quitar la barrera idiomática, bien sea por medio de una lengua universal o el uso de la tecnología para dar sus mensajes en otro idioma. El ecumenismo es también otra forma o la unificación de las religiones, de la cual vendrá la religión del anticristo en Apocalipsis 17, de la manera como él implementará todo esto. La siguiente agenda se desarrollará a plenitud y sin una resistencia notable en medio del tiempo de la gran tribulación. Comienza en la tribulación y se desarrolla al máximo en la gran tribulación. Por eso la gran persecución hacia todos los santos y millones. Apocalipsis 7 habla de una gran multitud vestida de ropas blancas. Millones que serán asesinados por este sistema bestial. En Apocalipsis capítulo 6 se describe en uno de los sellos también que las almas de los que habían sido decapitados están clamando: ¿hasta cuándo no cobras venganza? Porque este sistema bestial, al mismísimo estilo de cualquiera del faraónico o hasta los romanos, cuando alguien se le opone, si no pueden callarlo con intimidación, la única manera es eliminarlo. No hay más. Cuando Stalin, aquel dictador ruso, le dijeron: ¿y qué vas a hacer tú con esa cantidad de millones de personas que no están contigo? Dijo, entre otras cosas: comuníquese y cúmplase, todo el que se oponga debe morir. Si no es conmigo, es mi enemigo, así que debe morir. Toda esa gente, llámese Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Lenin, toda esa gente, lo único que era es simplemente un pequeño reflejo de la gran maldad que habrá en el corazón del anticristo. Pero ¿por qué quiero hablarle así tan abiertamente de todo esto? Porque él solo se manifestará abiertamente cuando la iglesia no esté presente en este mundo. Pero los albores de esta agenda, la punta del iceberg de esto, se deja notar desde hace ya mucho tiempo, intensificándose radicalmente cada vez más a nivel global. Todavía la tiene dura ese sistema, porque hay países dentro del islamismo que odian a los homosexuales, matan
y persiguen al homosexualismo. Y el verdadero cristianismo jamás va a estar de acuerdo con que se mate a una persona de estas. Nosotros los amamos porque nosotros sabemos que son almas que también son víctimas de una influencia espiritual del mal. Pero estos sistemas radicales islamistas, muchos de ellos han aprobado, pero la mayoría siguen radicalmente en persecución. Así que, mis amados hermanos, hasta que él logre todo eso para imponerse, obviamente la nación, porque por algo la Biblia dice que derribará a 3 reyes, probablemente alguno de esos que finalmente no quieran unirse le va a ser derribado, porque él finalmente, así es un globalista, así es un dictador. Quien no está con él se debe morir. Y sabe que es lo más triste, y con esto voy a terminar, es que con la iglesia está trabajando de la siguiente manera. Él sabe que la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno o del Hades no pueden detener el avance de la iglesia. Así que él dice: vamos a hacer 2 cosas. Si no podemos detenerlos, necesitamos, número 1, neutralizarlos, y número 2, infiltrarlos. Porque si no nos pueden neutralizar, ¿cómo nos neutralizan? Distrayéndonos. Ahora que iba a tomar la ruta para venir hasta acá, había una revuelta y una gente gritando, y una mujer con alta voz gritando a los demás. Cuando miré y escuché, me di cuenta que estaban peleando por política. Y esa señora estaba enfurecida con los que le dijeron que iban a votar por otro candidato. Y eran 3 señoras calladas y esa señora enfurecida, porque ese espíritu de odio se ha metido en el corazón de mucha gente. Y así que Satanás sabe que si a la iglesia del Señor no la puede detener definitivamente, entonces la va a tratar de neutralizar. ¿Y cómo la neutraliza? Distrayéndola. ¿Cómo la neutraliza? Metiéndole cosas, metiéndole ideologías, haciendo que esa gente no haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué sentido? El pastor Ramiro Castillo, cuando vino y predicó demasiado claro, porque él habló de la importancia de que como iglesia trabajemos para ganar, para cuidar, para sostener. Luego, el fin de semana pasado, el pastor José Hurtado habló varios aspectos relevantes, pero es muy importante que nosotros como iglesia entendamos lo que el pastor finalmente decía, y es que como iglesia necesitamos que en medio del desierto no nos volvamos a distraer, porque puede que estemos entre las 99, pero de todas formas nos pudiéramos perder. Así que, amada iglesia, si no logra neutralizarte, es decir, impidiéndote que ores, impidiéndote que ayunes, ¿por qué? Porque aun cuando ores y ayunes, si estás lleno de odio y rencor, esa oración no sirve para nada. No sirve para nada. Satanás quiere neutralizar a la iglesia, pero hay una iglesia aquí todavía y en el mundo entero que no ha doblado su rodilla delante de Baal, no ha doblado su rodilla delante de ese sistema, ni la doblará, porque sabe que sus rodillas fueron diseñadas para darle honra y para darle gloria al único que vive para siempre. Yo siento la presencia de Dios aquí. Alguien que lo alabe por un momento, alguien que lo aplauda por un momento. Y si no puede neutralizarte, tratará de infiltrarse en ideologías, en pensamiento, pero hay poder en la palabra de Dios para hacer pedazos toda ideología contraria. Alguien que dé aplauso y gloria al nombre del Señor. Al nombre de Jesús sea la gloria. No permitas que tus hijos, ni que tu casa, ni que tu familia sean una guarida de los demonios, sino una casa donde mora la presencia. Alguien que aplauda la gloria del Señor. Alguien que aplauda el nombre de Cristo en este.
Eso es, alguien que dé gloria. Este lugar es lugar diseñado para aplaudir, para adorar, para engrandecer, para exaltar el nombre del Señor. Eso es, no pare de abrir su boca y dar gloria. Diga: mis pensamientos, mis ideas, mi mente, alma y espíritu, todo mi ser es para darte gloria. No permitiremos que el sistema del anticristo nos neutralice, mucho menos que nos infiltre. Fuera, en el nombre de Jesús, todo lo que es contrario a tu presencia, todo lo que es contrario a tu doctrina, lo que es contrario a tu verdad. Rama sende rebebe se que yeme seye y rama se que yereme seye y rama sende rebebe sende rebebe y rama seye que me kende rebebe seye declara más que yereme yo si calla debe sende declara mare que yo no si calla más. Hay victoria, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Esa paz no puede llegar si el hombre está en contra de Dios. Solo llegará cuando nos pongamos en paz con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y Shadarama, y Ramama se que lleve sendereleme, y Gayama se que te rebebe. Y Samacán, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pedimos la paz. Y esa paz viene cuando nos ponemos en paz contigo, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor. Eso es, levante su voz, hermana y hermano, y dígalo. Eso es, dígalo. Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si no a ti. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Te pido. Somos conscientes de que lo que sucede en el mundo es complejo, pero también somos conscientes de que tu poder está por encima. Y por mi ciudad, la gloria sea para ti, Señor. Ahora el honor y la alabanza es tuyo. Y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alguien que dé gloria. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya. Dios santo, oh santo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alguien puede darle esa ofrenda de aplausos con toda su alma, con toda su fuerza, porque aquí estamos aplaudiendo no a hombre alguno, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores.